Clínica psiquiátrica de la psicosis, demencia precoz. Unidad 9, segunda parte. Demencia precoz, o el grupo de las esquizofrenias, Bleuler. Introducción general. El nombre de la enfermedad. Llamo a la demencia precoz, esquizofrenia, porque el desdoblamiento de las distintas funciones psíquicas es una de sus características más importantes. El grupo incluye varias enfermedades. La definición de la enfermedad. Con el término demencia precoz o esquizofrenia, designamos a un grupo de psicosis cuyo curso es a veces crónico, y a veces está marcado por ataques intermitentes, y que puede detenerse o retroceder en cualquier etapa, pero que no permite una completa restitutio ad integrum. La enfermedad se caracteriza por un tipo específico de alteración del pensamiento, los sentimientos y la relación con el mundo exterior, que en ninguna otra parte aparece bajo esta forma particular. En todos los casos nos vemos frente a un desdoblamiento más o menos nítido de las funciones psíquicas. Si la enfermedad es pronunciada, la personalidad pierde su unidad. Un conjunto de complejos domina a la personalidad durante un tiempo, mientras que otros grupos de ideas e impulsos son segregados y parecen parcial o totalmente impotentes. A menudo, las ideas son elaboradas solo parcialmente y se pone en relación de una manera ilógica a fragmentos de ideas para constituir una nueva idea. El proceso de asociación opera a menudo con meros fragmentos de ideas y conceptos. No se pueden demostrar trastornos primarios de la percepción, la orientación o la memoria. En los casos más graves, parecen faltar completamente las expresiones emocionales y afectivas. Están presentes muchos otros síntomas. Descubrimos alucinaciones, ideas delirantes, confusión, estupor, manía y fluctuaciones afectivas melancólicas y síntomas catatónicos. En la actualidad, dividimos a la demencia precoz, provisoriamente, en 4 subgrupos. 1. Paranoide. Las alucinaciones o ideas delirantes ocupan continuamente el primer plano del cuadro clínico. 2. Catatonia. Los síntomas catatónicos dominan continuamente, o durante, periodos de tiempo muy largos. 3. Hebefrenia. Aparecen síntomas o accesorios, pero no dominan el cuadro clínico continuamente. 4. Esquizofrenia simple. A través de todo su curso solo pueden descubrirse los síntomas básicos específicos. Capítulo 1. Los síntomas fundamentales. Los síntomas fundamentales consisten en trastornos de la asociación y la afectividad, la predilección por la fantasía en oposición a la realidad, y la inclinación a divorciarse de la realidad, autismo. A funciones simples. 1. Las funciones simples alteradas. A. Asociación. En esta enfermedad, las asociaciones pierden su continuidad. De tal modo, el pensamiento se hace ilógico y a menudo extravagante. Además, las asociaciones tienden a efectuarse siguiendo nuevas líneas, de las cuales conocemos hasta ahora estas. Dos ideas, que se encuentran casualmente, se combinan en un pensamiento, cuya forma lógica es determinada por circunstancias incidentales. Dos o más ideas son condensadas en una sola. La asociación por el sonido ostenta con frecuencia el sello esquizofrénico de lo extravagante. De una importancia casi igual a la de las asociaciones por el sonido, son las simples continuaciones y complementaciones de frases cotidianas, que el esquizofrénico puede usar de una manera totalmente inadecuada. Con no poca frecuencia, la tendencia a la estereotipia es una causa ulterior del descarrilamiento de la actividad asociativa del paciente. Los pacientes son aprisionados por un círculo de ideas al cual quedan fijados. Los pacientes hablan siempre del mismo tema, y son incapaces de interesarse por ninguna otra cosa. El curso de las asociaciones. En los estados maníacos ocasionales comprobamos un flujo acelerado, en el sentido de una fuga de ideas, y en los estados depresivos, un retardamiento. Debemos suponer, además, que las asociaciones son aminoradas en ciertos estados de estupor que pueden ser considerados manifestaciones de una exacerbación de los procesos cerebrales esquizofrénicos. Ellos mismos hablan de un desbordamiento de los pensamientos, porque parecen ocurrírseles demasiadas cosas a un mismo tiempo. El elemento formal más extraordinario de los procesos de pensamiento esquizofrénicos es la denominada obstrucción. A menudo, parece que la actividad asociativa hiciera un alto brusco y completo. Cuando se la reanuda nuevamente, surgen ideas que tienen escasa o ninguna relación con las que antes se habían presentado. Lo encontramos asimismo en la esfera motriz, en las acciones, en los recuerdos, e inclusive en el campo de las percepciones. B. Afectividad. En las formas francas de la esquizofrenia, la deterioración emocional ocupa el primer plano del cuadro clínico. Una psicosis, aguda curable, se convierte en crónica cuando comienzan a desaparecer las emociones. Aun en las formas menos graves de la enfermedad, la indiferencia parece ser el signo exterior de su condición, una indiferencia ante todas las cosas. Lo que les sucede a los demás no les interesa en modo alguno.
Al comienzo de la enfermedad, comprobamos a menudo una hipersensibilidad, de modo que los pacientes se aíslan consciente y deliberadamente para evitar todo lo que pueda suscitarles emociones, pese a que pueden tener todavía algún interés por la vida. Hay muchos esquizofrénicos que, al menos en ciertos aspectos, exhiben vivas emociones. Estas personas son unilaterales en su pensamiento y desconsideradas en su conducta. Presentan una gran labilidad afectiva, movilidad del humor, aunque no es un fenómeno esencial. Mucho más notable que los rápidos cambios afectivos son las variaciones y desplazamientos no provocados de los estados de ánimo, la aparición caprichosa de emociones. No puede haber ninguna duda de que la capacidad psíquica de presentar emociones no ha desaparecido en la esquizofrenia. Pero el carácter específico de la emoción que encontramos está determinado en gran parte por accidente. Es en la esfera de la irritabilidad, cólera, y aún furia, donde encontramos con mayor frecuencia que se conservan las emociones. Con gran frecuencia se encuentra que el único elemento afectivo que se ha conservado, además de la irritabilidad del paciente, es el amor paternal o maternal. Los pacientes esquizofrénicos reaccionan de maneras diferentes ante sus trastornos afectivos. La mayoría no es consciente de ellos, y considera su reacción como normal. C. Ambivalencia. El mismo concepto puede estar acompañado simultáneamente por sentimientos agradables y desagradables. En la ambivalencia de la voluntad, el paciente quiere y no quiere comer. Se trata de ambivalencia intelectual cuando un paciente dice sin transición, soy un ser humano como usted, porque no soy un ser humano. Los pacientes no notan las contradicciones cuando toman sus respuestas negativas por positivas. 2. Las funciones simples intactas. Comprobamos en la esquizofrenia que la sensación, la memoria, la conciencia y la movilidad no están afectadas directamente. Las anomalías que verificamos en esas esferas son todas secundarias, y por ello, fenómenos meramente accidentales. Ve las funciones compuestas. Las funciones complejas que resultan de las operaciones coordinadas de las funciones discutidas anteriormente, tales como la atención, la inteligencia, la voluntad y la acción, están perturbadas, por supuesto, en la medida en que lo estén las funciones elementales de las que dependen. La vida interior asume una preponderancia patológica. A. Relación con la realidad. Autismo. Los esquizofrénicos más graves, que no tienen más contacto con el mundo exterior, viven en un mundo propio. Se han encerrado en sus deseos y anhelos, o se ocupan de las vicisitudes y tribulaciones de sus ideas persecutorias, se han apartado en todo lo posible de todo contacto con el mundo exterior. A este desapego de la realidad, junto con la predominancia, relativa y absoluta, de la vida interior, lo denominamos autismo. En los casos menos graves, la importancia afectiva y lógica de la realidad está solo algo deteriorada. Lo que está en contradicción con sus complejos, simplemente no existe para su pensamiento o sus sentimientos. Conversa, participan en los juegos, buscan estímulo, pero son siempre selectivos. Se guardan sus complejos para sí mismos, no dicen nunca una sola palabra acerca de ellos y no quieren que se los toque de ningún modo desde el exterior. Particularmente en el comienzo de la enfermedad, estos pacientes rehúyen conscientemente todo contacto con la realidad debido a que sus emociones son tan fuertes que deben evitar todo lo que pueda suscitarlas. La apatía frente al mundo externo es entonces secundaria, y brota de una sensibilidad hipertrofiada. La realidad del mundo autista puede también parecer más válida que la del mundo real. Entonces los pacientes toman a su mundo fantástico por real, y a la realidad por una ilusión. Ya no creen en la evidencia de sus propios sentidos. B. Atención. En cuanto fenómeno parcial de la afectividad, la atención se ve afectada junto con ella por la deterioración. En la medida en que existe interés, la atención parece ser normal. En cambio, donde falta la disposición afectiva, también estará ausente el impulso a seguir los procesos externos e internos, a dirigir la marcha de las sensaciones y los pensamientos. Esto es, no habrá una atención activa. C. Voluntad. La voluntad, en cuanto resultante de los diversos procesos afectivos y asociativos, es alternada por supuesto de varios modos, pero sobre todo por la postración emocional. Los pacientes parecen ser perezosos y negligentes, porque ya no se sienten impulsados a hacer nada. Sin embargo, comprobamos también la forma opuesta de debilidad volitiva, que consiste en la incapacidad del paciente para resistir a los impulsos que provienen desde su interior o desde el exterior. En ciertas circunstancias, puede verse lo que podríamos llamar hiperbulia. Hay pacientes que ejecutan con la mayor energía lo que se les ha metido en la cabeza, trátese de algo razonable o absurdo. No permitirán que nada los distraiga de su propósito. Por otra parte, vemos a menudo la combinación, que se encuentra con frecuencia en las personas normales, de debilidad de la voluntad con terquedad. D. La persona. La orientación autopsíquica es habitualmente muy normal.
Los pacientes saben quiénes son, en la medida en que las ideas delirantes no falsifiquen la personalidad, pero el ego nunca está totalmente intacto. Se manifiesta regularmente ciertas modificaciones, especialmente la tendencia al desdoblamiento, demencia esquizofrénica. El trastorno esquizofrénico de la inteligencia está caracterizado con la mayor claridad por el estado de las asociaciones y de la afectividad. 1. Actividad y comportamiento. La franca conducta esquizofrénica se caracteriza por la falta de interés, de iniciativa y de una meta definida, por la adaptación inadecuada al medio ambiente, esto es, por la no consideración de muchos factores de la realidad, por la confusión, y por repentinas fantasías y peculiaridades. Los casos más avanzados muestran el hábito de coleccionar toda clase de objetos, útiles e inútiles, con los cuales llena sus habitaciones hasta que apenas queda espacio para moverse. Capítulo 2. Los síntomas accesorios. Son primordialmente los fenómenos accesorios los que hacen imposible su permanencia en su hogar, o los que ponen de manifiesto la psicosis e indicen a requerir el auxilio de la psiquiatría. Los mejores conocidos de ellos son las alucinaciones e ideas delirantes. Aparte de estos, las perturbaciones de la función de la memoria y los cambios de la personalidad han recibido una atención relativamente mucho menor. El habla, la escritura, y varias funciones físicas, se alteran a menudo de una manera irregular pero típica. Alucinaciones, ideas delirantes e ilusiones. En los esquizofrénicos hospitalizados son principalmente las ideas delirantes, y, en particular las alucinaciones, las que ocupan el primer plano del cuadro clínico. Casi todos los esquizofrénicos hospitalizados escuchan voces, ocasional o continuamente. Casi con la misma frecuencia se presenta ideas delirantes y alucinaciones relacionadas con los diferentes órganos del cuerpo. Las ilusiones ocupan un lugar decididamente secundario en relación con las alucinaciones. El contenido de las alucinaciones esquizofrénicas puede ser provisto por cualquiera de las cosas que percibe la persona normal, y a esto debe añadirse todas las sensaciones que es capaz de aventar la psique enferma. Lo habitual es que las voces amenacen, insulten, critiquen y consuelen en frases breves o palabras bruscas. Es de este modo como expresan siempre los mismos deseos, temores y esperanzas. La alucinación auditiva más común es la del habla. Las voces de nuestros pacientes formulan todos sus impulsos y temores, y su relación alterada con el mundo exterior. Las amenazas y los insultos son el contenido principal y más común de estas voces. Las voces son contradictorias muy a menudo. Pueden oponerse al paciente y luego se contradicen. A menudo diferentes voces asumen los papeles de afirmación y negación. Aparte de sus perseguidores, los pacientes suelen escuchar a algún protector. La voz asimismo puede prohibir al paciente que haga precisamente lo que estaba pensando hacer. A veces las voces se limitan a enunciar lo que el paciente hace y piensa, de modo análogo al síntoma llamado nombrar. Las voces nombran, literalmente, al objeto visto. Con frecuencia comprobamos en la demencia precoz el fenómeno de que los pensamientos del paciente se hacen audibles. La propia confusión del paciente se expresa a menudo en las voces. Magnan encontró que, cuando se distingue entre voces buenas y malas, las primeras vienen de arriba y las segundas de abajo. Las ilusiones y alucinaciones de los sentidos kinestésicos y de los órganos vestibulares están generalmente en un segundo plano del cuadro clínico. Las ideas delirantes relativas a los órganos del habla son los más comunes. Los pacientes creen que están hablando mientras que en realidad no lo hacen. Entre las alucinaciones corporales esquizofrénicas, las sexuales son con mucho las más importantes. Las alucinaciones corporales tienen una tendencia especial a aparecer como alucinaciones reflejas. A menudo aparecen en la forma de abiertos ataques. Las alucinaciones táctiles son raras, y cuando aparecen son bastante vagas, especialmente si se las compara con las que acompañan al delirium tremens. Ocasionalmente se sienten reptar sobre el cuerpo de los pacientes a pequeños animales, particularmente serpientes. También se toman o se arroja objetos alucinatorios. En los esquizofrénicos, las 4 características principales de las alucinaciones, la intensidad, la claridad, la proyección y el valor de realidad, son enteramente independientes entre sí. Cada una de ellas puede variar dentro de límites máximos sin afectar a las demás. Intensidad. Casi cualquier cosa puede ser percibida alucinatoriamente, y la intensidad puede variar. La intensidad no tiene necesariamente relación con la atención obsesiva que prestan los pacientes a las alucinaciones, aunque cuando éstas son intensas atraerán la atención más fácilmente. Claridad. Los pacientes creen en sus interpretaciones, que ellos timan por percepciones. La situación, en lo que atañe a la proyección, es muy notable. Muchas alucinaciones son proyectadas al exterior exactamente como las percepciones reales, y no se las puede distinguir subjetivamente de ellas.
Las alucinaciones de las sensaciones orgánicas ocupan aparentemente una posición muy especial. Para estas alucinaciones, el cuerpo se convierte en el mundo exterior. Las alucinaciones no son consideradas como sensaciones que indican alguna anormalidad en el cuerpo. Aunque las alucinaciones auditivas son motivo de gran preocupación, aún los pacientes inteligentes no están siempre seguros de escuchar realmente voces, o de verse simplemente obligados a pensarlas. Son esos vívidos pensamientos los que son llamados voces por los pacientes. Otras veces se trata de pensamientos audibles o de voces sin sentido. En general, los pacientes distinguen dos clases principales: las voces que llegan desde el exterior, como las ordinarias, y las que son proyectadas dentro de sus propios cuerpos, que casi no tienen ningún componente sensorial, y son designadas por lo común como voces interiores. Estas últimas son menos alucinaciones de percepciones que alucinaciones de ideas. En su mayoría el valor de realidad de las alucinaciones es tan grande como el de las percepciones reales o aún mayor. Cada vez que la realidad y las alucinaciones entran en conflicto, son habitualmente las últimas las consideradas reales. En la esfera visual, están entre las más frecuentes las verdaderas pseudoalucinaciones de Kandinsky. Estas son visiones claras y proyectadas completamente al exterior, pero que el paciente reconoce como alucinaciones. En este lugar podemos mencionar también a las alucinaciones negativas. Parecen ser raras, salvo que se incluya el factor mencionado como obstrucción, a saber, al fenómeno en el cual el paciente repentinamente deja de ser o de escuchar lo que sucede en torno suyo, trátese de incidentes definidos o de todo lo que acontece a su alrededor. Las actitudes hacia las alucinaciones exhiben la mayor variabilidad. Muchos pacientes, en particular durante las fases agudas, reaccionan ante ellas como si fueran reales, y en consecuencia parecen estar, exteriormente, totalmente locos. En el otro extremo, hay algunos pacientes que no parecen interesarse por ellas, sea por astuto dominio de sí mismos o por mera indiferencia. B. Ideas delirantes. En las ideas delirantes puede encontrar expresión todo lo que se desea y teme, y en cuanto puede juzgarse a partir del estado actual de nuestro conocimiento, muchas otras cosas también, quizás inclusive todo lo que puede ser experimentado o concebido. El delirio de persecución es el que se encuentra con mayor frecuencia entre todos los bien conocidos tipos de contenidos delirantes. Es también muy común la idea delirante de ser envenenado. La noción de ser envenenado se generaliza a menudo. El paciente es maldecido. El delirio de grandeza es muy poco afectado por los hechos, por la posibilidad o concebibilidad del cumplimiento de los deseos humanos. Habitualmente el delirio de grandeza se combina con el delirio de persecución. A menudo esto se manifiesta ya en el hecho de que se interesan por el paciente con dos facciones o poderes, uno en su favor y otro en contra suyo. Las aspiraciones eróticas se expresan en innumerables ideas delirantes de ser amados o violados. Los delirios eróticos consisten en su mayoría de una mezcla de ideas grandiosas y de persecución. Otra forma de idea delirante erótica expresada negativamente es la de los celos. Las ideas hipocondríacas son de una importancia mucho mayor en estos pacientes. La duración de las ideas delirantes. En cuanto nociones morbosas, las ideas delirantes pueden durar unos pocos segundos. En cuanto ideas fijas, pueden permanecer durante toda la vida. En las formas crónicas con solo leves trastornos de la inteligencia, la larga duración es la regla, mientras que las ideas elaboradas durante los ataques agudos se desvanecen a menudo junto con el ataque. Muchas ideas delirantes retroceden a un segundo plano al perder su valencia emocional por haber sido monótonamente repetidas. Entonces dejan gradualmente de influir sobre la conducta del paciente. Retroceden del mismo modo cuando los pacientes pierden interés en ellas. Los pacientes no corrigen sus ideas, sino que simplemente no piensan más en ellas. Sin embargo, en situaciones especiales, estas ideas pueden retornar a la conciencia mediante una asociación apropiada. Cuadros sobre demencia precoz, o el grupo de las esquizofrenias, Bleuler. Introducción general. La enfermedad se llama demencia precoz, o esquizofrenia, debido al desdoblamiento de las funciones psíquicas que la caracteriza. Incluye varias enfermedades. Definición de la enfermedad. Grupo de psicosis con un curso crónico o intermitente. No permite una completa restitutio ad integrum, recuperación total. Alteración específica del pensamiento, los sentimientos y la relación con el mundo exterior. Desdoblamiento más o menos nítido de las funciones psíquicas. Ideas elaboradas parcialmente, asociaciones ilógicas y fragmentadas. No se presentan trastornos primarios de la percepción, orientación o memoria. Definición de la enfermedad. Síntomas adicionales. Alucinaciones, ideas delirantes, confusión, estupor, manía, fluctuaciones afectivas, melancólicas y síntomas catatónicos. 4 subgrupos. Paranoide, catatonia,
hebefrenia y esquizofrenia simple. Capítulo 1. Síntomas fundamentales. Trastornos de la asociación y la afectividad. Predilección por la fantasía en oposición a la realidad. Inclinación a divorciarse de la realidad. Autismo. Funciones simples alteradas. Asociación, ilógica y extravagante. Afectividad, deterioración emocional. Ambivalencia, sentimientos agradables y desagradables. Funciones simples intactas. Sensación, memoria, conciencia y movilidad no afectadas directamente. Capítulo 2. Síntomas accesorios. Alucinaciones, ideas delirantes e ilusiones ocupan el primer plano del cuadro clínico. Perturbaciones de la función de la memoria y cambios de personalidad. Alteraciones en el habla, escritura y varias funciones físicas. Necesidad de hospitalización debido a los síntomas accesorios. Las psicosis irreversibles, demencia precoz, Kraepelin. El concepto kraepeliano de demencia precoz está constituido alrededor de la distinción entre, por una parte, un síndrome basal caracterizado por el doblegamiento afectivo, la indiferencia, la apatía, la ausencia de iniciativa voluntaria, la desorganización del pensamiento y de la psicomotricidad, y por otra parte de síntomas accesorios variados que especifican las formas clínicas de la afección. Capítulo 1. Emil Kraepelin. El cuadro general de la enfermedad nos está permitido, por el momento, bajo el término de demencia precoz, una serie de cuadros clínicos que tienen la particularidad común de culminar en estados de debilitamiento psíquico, característicos. Las observaciones clínicas y anatomopatológicas reunidas hasta aquí, no permiten dudar de que se trata, por regla general, de lesiones corticales que, en el mejor de los casos, solo son parcialmente reversibles. Desde un punto de vista clínico, el mantenimiento de una distinción, en el interior de la demencia precoz, entre tres grupos principales, se concibe perfectamente, en tanto que existen entre estos grupos numerosas formas de pasajes que hace que no hay una verdadera discontinuidad. Designaremos estas diferentes formas con los términos de hebefrenia, catatonia y demencia paranoide. Todo el campo de la demencia precoz recubre, en realidad, las entidades mórbidas que describían en otras oportunidades bajo el nombre de procesos demenciales, trastornos psicosensoriales. En general, la aprehensión misma de las percepciones exteriores no está gravemente alterada en la demencia precoz. Los enfermos comprenden muy bien lo que pasa alrededor de ellos. Por regla general, saben dónde se encuentra, reconocen las personas presentes y pueden dar la fecha del día. Solo en los estados de estupor y de angustia intensa, la orientación puede estar más nítidamente alterada, pero es necesario decir que estos enfermos conservan de una manera totalmente característica una perfecta conciencia, incluso durante el curso de un acceso de agitación intensa. Además, puede ocurrir que el sentido de la orientación esté desordenado a causa de las ideas delirantes. Los datos otorgados por los sentidos están con frecuencia gravemente perturbados en nuestros enfermos a causa de la aparición de falsas percepciones. De tanto en tanto, ellas están ahí a todo lo largo de la enfermedad. Más frecuentemente tienden a desaparecer progresivamente para solo reaparecer de una manera remarcada en ciertas fases de la evolución terminal. Las ilusiones auditivas son las más frecuentes. Trastornos de la atención. La conciencia del enfermo está, en muchos de los casos, perfectamente conservada. Solo está trastornada en el curso de los estados de excitación o de estupor, al punto que, incluso en estos casos, esté tan poco alterada que no se la ve en una primera mirada. Por el contrario, la atención está habitualmente perturbada durante estas fases. Incluso si se logra que uno queda, por un pequeño instante, llamar la atención del enfermo, se observan tan solo que presenta una gran distractibilidad que vuelve imposible su mantenimiento bajo esas circunstancias. Lo que les falta, antes que nada a los enfermos en estos casos, es el interés, el anhelo o las motivaciones internas para dirigir su atención sobre los hechos del entorno. La memoria de los enfermos está relativamente poco trastornada. Son capaces, a condición de desearlo, de entregar datos exactos y circunstanciales del pasado. Del mismo modo, las capacidades de observación están frecuentemente bien conservadas. A pesar de todo, en el transcurso de las fases de estupor profundo, no es raro constatar que los enfermos solo conservan un recuerdo muy vago de ciertos periodos de sus vidas. Por otro lado, es habitualmente muy fácil obtener que los enfermos, incluso muy pasivos, retengan algunas cifras o ciertos nombres que son capaces, aún después de varios días o semanas, de recordarlos correctamente. El curso del pensamiento termina siempre, más o menos rápidamente, por estar alterado. Incluso si hacemos abstracción de la confusión que existe durante los accesos de agitación o de estupor, es una regla que cierta incoherencia del pensamiento se instale progresivamente. En casos menos graves, esta incoherencia aparece simplemente bajo la forma de una gran distracción o de una gran versatilidad del pensamiento. La atención del enfermo se embota entonces rápidamente y retorna enseguida sin razón hacia cualquier parte.
o aún por la intrusión de ciertos giros de frases inútiles o de pensamientos inadaptados. Contrariamente, en los casos más graves, se desarrolla un profundo desorden del lenguaje con una pérdida completa de toda lógica interna y la formación de neologismos. Más tarde las capacidades del juicio quedan, sin excepción, gravemente perturbadas. Ideas delirantes, durables o transitorias, se desarrollan con extrema frecuencia. Sobre este terreno, en los primeros momentos de la enfermedad, presentan en general una tonalidad depresiva con temas hipocondríacos, de culpabilidad y de persecución. Un poco más tarde, se agregan ideas de grandeza, cuando no, vienen a instalarse completamente en el frente de la escena. Por regla general, todas estas ideas delirantes quedan rápidamente tenidas de incoherencia. Por otra parte, estas ideas, lejos de permanecer inquebrantables, se modifican, por el contrario, muy rápidamente en su contenido por el abandono de ciertos temas, en provecho de otros nuevos. En el mejor de los casos ciertas ideas delirantes se mantienen, sin extenderse más, durante un momento, o bien no reaparecer más que por momentos, o aún desaparecen totalmente y de manera definitiva. Solo es en algunas de nuestras observaciones, que ligamos a las formas paranoides, cuando las ideas se han mantenido durante un periodo bastante largo. Apatía emocional. Es al nivel de la afectividad de los enfermos que uno constata perturbaciones intensas e impactantes. Al inicio de la enfermedad, es extremadamente frecuente ver desarrollarse estados de tristeza, de ansiedad, acompañados a veces de una viva agitación. Hay que dar aquí mucha más importancia a la instalación, que se hace sin excepción, de un deterioro más o menos acentuado de la afectividad que a estos estados transitorios, porque ella constituye finalmente lo esencial del desarrollo de la enfermedad. Trastornos de la voluntad. Es en estrecha relación con los desórdenes profundos de la afectividad que se despliegan trastornos importantes del comportamiento y las acciones. Trastornos que dan al conjunto del cuadro clínico un sello bien particular. Es una disminución de los impulsos voluntarios que aquí parece ser el desorden fundamental, donde la voluntad es inexistente. Por otra parte, esta excitabilidad habitualmente se acompaña con una ligera modificación de impulsos a actuar durante el comportamiento general. Todos estos comportamientos aberrantes se desarrollan habitualmente de manera muy violenta y extremadamente rápida, a partir del momento en que surgen los impulsos que los provocan. Actúan impulsivamente, sin predisponerse en lo más mínimo sobre el motivo que los empuja, incluso si, retroactivamente, buscaran explicar sus actos de manera racional. Esta incapacidad para controlar la emergencia de tales impulsos no se encuentra solo durante las fases de excitación, sino también muy a menudo en las fases de estupor de la demencia precoz. Por otra parte, estas fases están dominadas por la obstrucción de la voluntad. Cada impulso causado por esta se encuentra al mismo tiempo aniquilada por una fuerza contraria. Así es como aparece uno de los signos importantes de esta patología, es decir, el negativismo. Las influencias externas andan pueden hacer sobre este negativismo, cuya extensión e intensidad son, por otra parte, muy variables. Por el contrario, puede suceder que impulsos internos logren quebrantarla, a tal punto que enfermos, hasta ese momento perfectamente apáticos, se dedican a realizar cualquier acción insensata, además con mucha energía y rapidez, hasta que eventualmente se dejan sumergir nuevamente en su estado anterior. Sin embargo, es necesario decir que en general, cuando estos impulsos lograron emerger una vez, ya no desaparecen tan pronto. Al contrario, tienden a reaparecer en un intervalo más o menos corto. Así es como se instalan toda clase de estereotipias gestuales y actitudes que caracterizan considerablemente el cuadro de la catatonia, o más tarde verbigeraciones, y, finalmente el manierismo. En la demencia precoz, es necesario insistir sobre un signo que le es muy frecuente, es decir, la aparición de un automatismo de comando, que probablemente hay que relacionar con la importante alteración de la voluntad y la desaparición de las motivaciones y de las inhibiciones propias del individuo. Las capacidades para el trabajo del enfermo están, sin excepción, sensiblemente alteradas. A cada instante es necesario estimularlos, ya que se aferran a la más pequeña dificultad que se les presenta y no logran adaptarse a ningún cambio de las condiciones de trabajo. Trastornos somáticos. Es necesario señalar aquí los ataques. Se trata en la mayoría de los casos de síncopes o de convulsiones epileptiformes que son aisladas en algunos enfermos, y más frecuentes en otros. En fin, se observó muy frecuentemente también en este cuadro calambres y parálisis de tipo histérico, afonías, contracturas localizadas, embotamientos súbitos, etc. En muchos seguimientos encontramos movimientos anormales, incesantes de tipo coreicos para los cuales elegí el término de ataxia atestósica, que las caracteriza, creo, bastante bien.
Generalmente, los reflejos óseo-tendinosos son, de manera muy significativa, exagerados. Igualmente es frecuente encontrar una argumentación de la excitabilidad muscular y nerviosa. Habitualmente las pupilas están claramente dilatadas, en particular en el curso de los estados de agitación. Se observa a veces desigualdades pupilares bastante marcadas pero variables, así como un desorden vulvar. En numerosos casos, la secreción salivar parece aumentar. La actividad cardíaca está sometida a grandes variaciones, unas veces amenguadas, otras relativamente aceleradas. Lo más habitual es débil e irregular. Pude observa con mucha frecuencia un aumento difuso del volumen de la tiroides, aumento que por otra parte desapareció sin más razón que la instalación de la enfermedad, o aún se modificó de manera espectacular en el curso de la evolución de la afección. El sueño de los enfermos está profundamente trastornado a todo lo largo de la evolución de la enfermedad, incluso mientras están aparentemente calmos. La alimentación puede ir de la anorexia total hasta la más grande bulimia. Capítulo 4. Diagnóstico diferencial. Es muy probable que estemos aquí en relación con diferentes modalidades evolutivas mórbidas que tengan el mismo punto de partida, constituido por lesiones o desórdenes al nivel de ciertas regiones cerebrales. Uno se ve, a veces, llevado a distinguir las formas hebefrénicas de evolución lenta de los estados neurasténicos. Los signos de debilidad mental, el aspecto insensato de quejas hipocondríacas, la ausencia de la capacidad de juicio, la indiferencia con respecto a la actitud tranquilizadora del médico, la actitud alelada, la ausencia de mejoría durante los momentos de alivio y por fin, manifestaciones más o menos evidentes de automatismos de comando y de negativismo, adquieren ahora todo su valor. Incluso la existencia de alucinaciones sensoriales y de actos impulsivos aparece a favor de la demencia precoz. El diagnóstico entre la demencia precoz y la parálisis general puede transformarse en extremadamente difícil cuando los signos somáticos, característicos de esta última, faltan en un sujeto de mediana edad. Las manifestaciones psíquicas pueden asemejarse mucho. La declinación del espíritu es habitualmente más rápida y más masiva en el curso de la parálisis general. Por último, aquí los desórdenes se manifiestan, ante todo, en la comprensión, la orientación, la memoria y la capacidad de atención, mientras que contra toda previsión, en la demencia precoz estos elementos quedan preservados durante mucho tiempo, mientras que el embotamiento y la debilidad del juicio aparecen más temprano. La instalación de un manierismo persistente refleja la eventualidad de una demencia precoz bastante probable, mientras que una disartria, acompañada de trastornos de los reflejos pupilares y de la coordinación de los movimientos, está seguramente más bien del lado de un diagnóstico de parálisis general. Es frecuente confundir los estados de confusión que aparecen al inicio de la enfermedad con los estados de amentía. En la medida en que se acepta distinguir la psicosis de agotamiento y las psicosis reaccionales de la demencia precoz, que es de una naturaleza fundamentalmente diferente, hace necesario dar aquí todo su peso a la presencia de un negativismo y de estereotipias. En general, el automatismo de comando, incluso si no está totalmente ausente, está mucho menos desarrollado en la amentia propiamente dicha. Además, la elaboración de las percepciones y especialmente la atención y la orientación están mucho más comprometidas en la amentia. Los enfermos son incapaces, más allá de su buena voluntad, de resolver problemas intelectuales que impliquen varias secuencias lógicas o concentrarse sobre sus más simples conocimientos, ya que constantemente pierden el hilo conductor de sus pensamientos y se dispersan en reminiscencias que no guardan ningún lazo entre ellas. Por el contrario, frente a una única pregunta pueden dar una respuesta inmediata y adaptada. Opuestamente, los enfermos que padecen de demencia precoz no dan ninguna respuesta o bien da una respuesta totalmente aberrante, mientras que son capaces de sorprendernos con una narración coherente, una observación apabullante por su exactitud y su lógica, e incluso, de realizar performances intelectuales de alto nivel y demostrarnos hasta qué punto dominan ciertas cuestiones de historia o de geografía. Además, se constata en el curso de la amentía una variabilidad muy marcada del humor, que se modifica aparentemente sin razón. Contrariamente, lo que en general impacta de golpe en la demencia precoz es la falta evidente de una real participación afectiva, tanto como el embotamiento y la indiferencia. Así es, como se ve a los enfermos aquejados de amentía seguir con intensa atención todo lo que pasa alrededor de ellos, incluso aunque no lo comprendan muy bien, mientras que los enfermos aquejados de demencia precoz solo parecen participar bizarramente muy poco respecto de lo que sin embargo percibieron y comprendieron perfectamente. Concluyamos recordando que raramente se encuentra en el origen de la demencia precoz un estado de agotamiento, mientras que este precede siempre a la amentía. Llegué a confundir los estados de inicio catatónicos con los estados epilépticos.
El diagnóstico diferencial encuentra aún otra dificultad cuando se trata de distinguir el negativismo de los catatónicos y la reticencia ansiosa de los epilépticos. En principio, las percepciones y la orientación están más perturbadas en el curso de las crisis epilépticas que en las catatónicas. Además, la existencia de respuestas aberrantes a preguntas simples y, paradojalmente, realizaciones rápidas y adaptadas, están más netamente a favor de la catatonia. En la epilepsia, es más bien un humor ansioso o eufórico que aparece con toda evidencia en primer plano. En la catatonia no es tanto impulsivo como dominado por las ideas y las impresiones delirantes, que siempre terminan por traslucirse en el discurso y los actos. Es la anamnesia y luego la evolución ulterior que en general permiten esclarecer el diagnóstico. Lo que muestra un máximo de dificultades es la distinción entre el inicio de una demencia precoz y el primer acceso depresivo de una locura maníaco-opresiva. La instalación precoz de alucinaciones múltiples y de ideas delirantes insensatas debe siempre hacer sospechar una catatonia. Es característico que el humor del catatónico sea independiente del contenido de sus representaciones delirantes, no participa en lo más mínimo de los eventos que lo rodean. Por el contrario, en las depresiones circulares, nunca faltan la ansiedad y una profunda tristeza interior. Por fin, es esencial no confundir el negativismo de los catatónicos con la reticencia ansiosa y la inhibición que se encuentra en la locura maníaco-opresiva. En el primer caso, toda tentativa de movilización física se topa con una resistencia seria, mientras que simples manipulaciones dolorosas e incluso de graves amenazas no conducen a reacciones notables. Finalmente, esta resistencia puede por sí misma o por intermedio de una solicitación prudente, transformarse repentinamente en automatismos de comando. En el segundo caso, al contrario, la resistencia surge desde el momento en que aparece una amenaza. Por oposición, el catatónico estuporoso, en general, solo se mueve muy poco o incluso nada. Mientras actúa, no lo hace con la lentitud de los maníacos depresivos, sino más bien con una increíble rapidez, mientras que los inhibidos el menor movimiento solo pueden efectuarlo muy lentamente y con una evidente reticencia. En los catatónicos, el impulso inicial puede interrumpirse rápidamente, ser efectuado al revés, y mientras que se le prolongan los estímulos verbales, transformarse en lo contrario. En todos los casos, es la existencia de un humor alegre, de una atención activa en medio de un desorden relativamente importante del pensamiento, así como de un comportamiento bien adaptado, aunque expansivo en el maníaco, lo que debería distinguir fácilmente de la euforia ingenua o la indiferencia del catatónico cuyas acciones son totalmente desordenadas. La existencia de trastornos somáticos permite, en una primera aproximación, eliminar los estados de estupor paralítico. Además, las perturbaciones de la conciencia y de las percepciones son habitualmente más profundas, y la memoria y la atención están mucho más afectadas. El negativismo aparente termina siempre por ceder al cabo de un momento, y se limita en general a un mutismo. Lo que se podría clasificar de actos impulsivos, se resume de hecho, en algunos movimientos estereotipados aislados, y en la parálisis general solo, se encuentran vagos índices de manierismo, respuestas inadaptadas y una confusión del lenguaje. Del mismo modo, es muy importante diferenciar los accesos maníacos de los estados de excitación que pueden sobrevenir en el curso de la demencia precoz, y especialmente de la catatonia. Los maníacos son menos lúcidos que los catatónicos, que pueden, incluso en un estado de furor intenso, estar muy conscientes de lo que los rodea. Al contrario, en el curso de los estados de excitación maníaca graves, se encuentra un desorden considerable de las percepciones, del pensamiento y de la orientación. El discurso de los catatónicos está mucho más a menudo desprovisto de sentido, mientras que los maníacos conservan un mínimo de coherencia en sus desarrollos del pensamiento. La atención de los catatónicos se vuelca muy poco hacia el exterior, aunque sus posibilidades de aprehensión estén conservadas. Inversamente, el maníaco percibe todo de manera inexacta y fluctuante, pero cualquier cosa puede despertar su interés. Por fin, en la manía, el humor es exaltado, alegre o colérico, mientras que es tonto, pueril, turbulento o indiferente en la catatonia. Igualmente hay que aceptar que las gesticulaciones del catatónico no tienen ningún objetivo, mientras que la imperiosa necesidad de acción del maníaco tiene en su conjunto una significación que está en relación con el entorno. La necesidad de gesticulación de los catatónicos se limita a un espacio restringido, mientras que el maníaco busca en todas partes una ocasión de agitarse. Hay que agregar que en la catatonia, los gestos tienen un carácter compulsivo y afectado, que muestran un marcado manierismo así como actos impulsivos, lo que se opone al comportamiento natural, sano y mucho más comprensible del maníaco.
En otros términos, en la manía las percepciones, el pensamiento, la orientación, están relativamente más trastornadas que en la catatonía, en la cual, al contrario, los afectos, el comportamiento y especialmente el lenguaje están alterados, a causa del proceso patológico, de manera bien específica. Los estados severos de excitación en el paralítico pueden parecer, de muy cerca, ciertos estados catatónicos. Hay que dar toda su importancia a la profunda confusión en la que se encuentra el paralítico en el curso de semejantes estados. Algunos accesos de excitación de los catatónicos parecen muy cercanos a ciertos estados histéricos. Para llegar a un diagnóstico diferencia, es necesario antes que nada, dar todo su valor a la debilidad mental del catatónico, a la incoherencia del curso de su pensamiento, a la ausencia de sus capacidades de juicio, al carácter extraño de sus intuiciones y de sus asociaciones de ideas, a su aspecto atontado así como a la monotonía y a la ausencia de objetivos de sus actos. Además, la existencia de ideas delirantes y de alucinaciones intensas facilitarían el diagnóstico de catatonia, así como la evolución ulterior. Las numerosas formaciones delirantes que aparecen en el curso de la demencia precoz dan lugar a menudo al diagnóstico de paranoia. Las formas paranoides de estos estados evolucionan siempre, en un periodo relativamente corto, hacia una simple debilidad de espíritu sin formaciones delirantes, claramente marcadas, o bien hacia una confusión en el curso de la cual no se puede hablar en lo más mínimo de la existencia de un sistema, ni de una continuidad en el interior de las ideas delirantes. En la paranoia misma, las ideas delirantes se desarrollan siempre de manera muy progresiva, en el curso de los años. En la paranoia el delirio se presenta como una explicación y la interpretación mórbida de acontecimientos reales. La coexistencia en sí mismos de pensamientos patológicos y de pensamientos sanos permanece inalterable hasta el final. En la demencia precoz, las ideas delirantes, desde luego, desaparecen de múltiples maneras o son reemplazadas por otras. En el paranoico el núcleo del delirio siempre queda igual. El comportamiento exterior, tanto como las facultades quedan, por lo común, rápidamente alteradas en la demencia precoz, frecuentemente se instalan tanto manifestaciones de estereotipia como de manierismos, e incluso a veces, hacia el final, desórdenes totales del lenguaje, llegando incluso a neologismos. El paranoico, al contrario, conserva exteriormente el aspecto de un sujeto sano, quedando muchas veces totalmente capaz de alcanzar buenas performances en algunas áreas, incluso aunque siempre tenga un pequeño deterioro de las facultades mentales. Jamás presenta signos de catatonia y conserva siempre el orden de sus pensamientos y de sus actos. En la demencia precoz se encuentran variaciones del estado mórbido, aparentemente sin motivos, excitaciones ansiosas o eufóricas, estados de estupor, periodos de remisión total, mientras que la paranoia evoluciona siempre de manera uniforme, solamente con discretos cambios. Los estados terminales de la demencia precoz se pueden prestar a confusión con la imbecilidad. Puede volverse difícil mientras no se tenga ningún elemento de la anamnesis o bien cuando uno se encuentra frente a un simple debilitamiento mental, o aún frente a cierto grado de debilidad mental que exista desde la infancia y que solo mostró un agravamiento por el proceso hebefrénico. Lección 3. Demencia precoz. Kraepelin. Los pacientes se consideran enfermos, pero que no tienen sin embargo una noción precisa de los trastornos que experimentan ni de sus características. Hay una disminución de los sentimientos afectivos. Esta ausencia de reacción tan especial y tan marcada a todo tipo de estímulo, coincide con la conservación de la inteligencia y de la memoria. Se trata de un estado mórbido particular, se traduce por la degradación de la inteligencia y de la afectividad. De tiempo en tiempo se encuentran excitados. La risa tonta y vacía es un síntoma frecuente de esta patología. Otros signos de gran valor son las muecas, las contorsiones, los finos temblores del rostro. Observemos también la tendencia a usar un lenguaje estrafalario, a hacer palabras por asonancia, sin preocuparse por el sentido. Estos enfermos tienen un mundo característico y bien particular de dar la mano. Se les tiende en efecto la mano abierta, ellos ponen la suya rígida. Este fenómeno se muestra siempre muy claro en la DP. La DP comienza por una fase de depresión, susceptible de crea alguna confusión con uno de los estados melancólicos. Sufren de obediencia automática. Tenemos derecho de plantear como regla que todos los estados de depresión, con alucinaciones sensoriales, muy marcadas al comienzo, o con delirios estúpidos, son en general la primera fase de la DP. Además, las modificaciones de la emotividad, a pesar de ser constantes, son poco apreciables. Ellas contribuyen, por consiguiente, apenas en el establecimiento del diagnóstico. Si bien es cierto que los estados de viva ansiedad o de gran depresión son susceptibles de abrir la escena, la emotividad, llegamos a verificarlo, muy rápidamente se diluye, e incluso en ausencia de toda manifestación exterior. Los rasgos fundamentales son
emotividad debilitada, ausencia de voluntad espontánea, sugestionabilidad. Además, las alucinaciones sensoriales, la manera bien particular de tender la mano confirma aún más nuestro diagnóstico. Psicosis irreversibles, demencia precoz, concepto kraepeliano de demencia precoz, síndrome basal, doblegamiento afectivo, indiferencia, apatía, ausencia de iniciativa voluntaria, desorganización del pensamiento y la psicomotricidad, síntomas accesorios variados. Emil Kraepelin, demencia precoz como una serie de cuadros clínicos con debilitamiento psíquico característico, distinción en el interior de la demencia precoz entre tres grupos principales: hebefrenia, catatonia, demencia paranoide, trastornos psicosensoriales, aprehensión de las percepciones exteriores, falsas percepciones e ilusiones auditivas, trastornos de la atención, conciencia conservada, pero atención perturbada, falta de interés y motivaciones internas, memoria relativamente preservada, alteración del pensamiento, incoherencia progresiva, incoherencia, distracción y versatilidad del pensamiento, formación de neologismos y desorden del lenguaje, perturbación grave de las capacidades del juicio, ideas delirantes, tonalidad depresiva al inicio, ideas de grandeza y cambio rápido de contenido, incoherencia y modificación de las ideas delirantes, apatía emocional, estados de tristeza, ansiedad y agitación al inicio, deterioro de la afectividad como esencial en el desarrollo de la enfermedad, trastornos de la voluntad, disminución de los impulsos voluntarios y falta de voluntad, comportamientos impulsivos, negativismo y estereotipias gestuales, automatismo de comando y dificultad para controlar los impulsos, trastornos somáticos, síncopes, convulsiones epileptiformes y calambres, movimientos anormales, pupilas dilatadas y desórdenes vulvares, alteraciones en la tiroides, sueño, alimentación y actividad cardíaca, diagnóstico diferencial, formas hebefrénicas vs estados neurasténicos, demencia precoz vs parálisis general, confusión al inicio de la enfermedad y manifestaciones psíquicas, psicosis basadas en el automatismo, Clerenbold. 1. Construcción de las psicosis alucinatorias llamadas sistemáticas. El término automatismo mental es susceptible de aceptaciones más o menos vastas. Lo empleamos en un sentido extremadamente restringido para designar cierto síndrome clínico que contiene fenómenos automáticos de tres órdenes: motor, sensitivo e ideoverbal. Este síndrome engloba a todos los tipos de alucinación conocidos. Sin embargo, el término automatismo verbal es más comprensivo que el término alucinación. Este síndrome es el elemento inicial, fundamental, generador de las psicosis alucinatorias crónicas, llamadas psicosis sistematizadas y progresivas. El núcleo de dicha psicosis está en el automatismo, siendo la ideación secundaria. El delirio de persecución alucinatorio no deriva de la idea de persecución. La idea de persecución no crea las alucinaciones, son las alucinaciones las que crean las ideas de persecución. El carácter persecutorio está claramente desarrollado, es porque preexistía el automatismo bajo la forma ya sea de paranoia, ya sea de psicosis interpretativa, una psicosis de persecución completa, es decir, con trastornos sensoriales por una parte y trastornos profundos de la afectividad, por otra parte. Los primeros trastornos experimentados en el terreno ideoverbal, especialmente eco del pensamiento, son de tenor neutro y pueden persistir mucho tiempo, en ocasiones incluso indefinidamente, sin modificar el carácter del enfermo y sin el agregado de delirio. 2. Origen de las alucinaciones. Las alucinaciones ideoverbales deben ser encarnadas solo en bloque y asimiladas, en naturaleza, a las alucinaciones sensitivas de todo tipo, y a las alucinaciones motrices, constituyendo estos tres grupos un triple automatismo, de origen unívoco. Tal triple automatismo es una secuela tardía de infección o de intoxicación. A una edad avanzada, solo las células nerviosas más elevadas serían susceptibles de ser afectadas. Entre estas células superiores, el impacto sufrido no será destructivo, sino que pervertirá la función. Los impactos nerviosos de una misma infección van restringiéndose con la edad. El periodo de latencia entre la infección y la psicosis, con la edad, independientemente de la edad, es un factor de reparto asistemático. 3. El delirio, reacción secundaria. La idea delirante es la reacción de un intelecto y una afectividad a los trastornos de automatismo, surgidos espontáneamente y que sorprenden al enfermo, en la mayor parte de los casos, en pleno periodo de neutralidad afectiva y de quietud intelectual. 1. Dentro del automatismo sensitivo incluimos todos los modos de sensibilidad. 2. Los trastornos senestésicos se prestan muy especialmente a la interpretación porque son innumerables, variados, indecibles, angustiantes, por sí mismos, frecuentemente enigmáticos en todos los casos. La extrañeza de las explicaciones corresponde a la extrañeza de las sensaciones.
Esta extrañeza de las sensaciones es un estimulante muy especial para la imaginación, y pone en juego todas las latencias supersticiosas. La tendencia a la explicación exógena puede acentuarse y desarrollarse como idea de persecución. 3. Las alucinaciones visuales son intrínsecamente neutras, la ansiedad las disipa, un estado de euforia las favorece. 4. La constructividad delirante tiene por causas: primero, la forma afectiva del sujeto; en segundo lugar, su forma intelectual; y en tercer lugar, la concordancia entre la tonalidad alucinatoria, por una parte, y las disposiciones afectivas e intelectuales, por otra. En resumen, la naturaleza y la riqueza de la construcción delirante son función de tres órdenes de causas: modalidades alucinatorias, modalidades psíquicas y congruencias entre distintas modalidades. 4. Sede de las sensaciones parasitarias. Las alucinaciones de sede más central, o al menos las más próximas al centro, deben ser las más complejas en sí, y muy a menudo están asociadas. Las sensaciones alucinatorias, incluso muy simples, aparecen en el mayor número de los casos como extrañas y como extranjeras. Extrañeza intrínseca y extranjería casi inmediatamente supuesta. Son extrañas, dicho de otro modo, insólitas, inefables e indecibles, de apariencia totalmente artificial. En la mayor parte de las sensaciones alucinatorias de los crónicos, existe un carácter particular de incompletud. Esta incompletud parece ser la traducción de una puesta en juego no integral ni regularmente seriada de elementos receptivos conexos.